Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que todos respondamos de manera correcta. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta número uno. Mujer se realiza PAP, que es informado como probable lesión de bajo grado y presenta virus papiloma humano. La conducta más adecuada es. Bien, esa es una pregunta pues relativamente sencilla, bastante preguntada en años tipo 2020, alrededor de 2020, dentro de la UNACOM. Realizamos colposcopia y biopsia, repetimos PAP en 6 meses, realizamos PAP en fase líquida en 1 o 3 meses, vacunamos contra virus papiloma humano o realizamos hibridación para serotipos oncogénicos de virus papiloma humano. Bien, pues aquí ya sabemos que hay virus papiloma humano, entonces descartamos la alternativa E. ¿Vacunamos contra virus papiloma humano? Pues sí, podríamos vacunar, pero esto no es la conducta más importante ahora. PAP en fase líquida. Este fase líquida trae menos falsos negativos, pero esto solamente se usa en duda del PAP. Pues acá ya tenemos un PAP que nos informa probable lesión de bajo grado y presencia de virus papiloma humano, entonces la descartamos. Repetir el PAP. Podríamos repetir en el caso que nos diga de determinado incierto, de resultado no concluyente. En esos casos sí podemos repetir el PAP. Pero bueno, acá lo que nos interesa es que ante una lesión de bajo grado con presencia de virus papiloma humano, lo correcto será realizar colpo y biopsia. Vamos a marcarla y la explicación nos dice un resultado normal de PAP como una lesión intraepitelial de bajo grado constituye una indicación formal de colposcopía. La colposcopía permite visualizar el cuello uterino con aumento en zonas para identificar zonas del epitelio alterado y sospechoso. Durante el examen se puede realizar una biopsia dirigida y pues todo esto nos orienta a un manejo mejor. Bien, pregunta sencilla y ojo, esta es de las más repetidas. Vamos a la pregunta número 2. Un hombre de 45 años en situación de calle y abandono consulta por un cuadro de 2 semanas de fiebre alta, 39 grados, dolor sordo en hipocondrio derecho y hepatomegalia. Refiere haber presentado y dolor abdominal en el pasado. Refiere haber presentado dolor abdominal en el pasado tras viajes a zonas rurales. La ecografía abdominal muestra una lesión única de 8 centímetros en el lóbulo hepático derecho, de aspecto hipoecoico. ¿Cuál de los siguientes factores es la principal predisposición para la presentación recurrente o severa de esta patología parasitaria? Pero ¿esto de qué se trataría? Tenemos calle y abandono, bueno, hasta acá alguna inmunosupresión quizás, pero parasitario. Cuadro de fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, refiere presentado dolor abdominal y viajes a zonas rurales. Bueno, viajes a zonas rurales ya nos tendría que indicar algo como, no sé, tamaño epistolítica. ¿Qué más podemos pensar? Equinococos granulosos, algo por el estilo. Pero aún así, lo raro es esto, una lesión de 8 centímetros como que está bastante grande y de aspecto hipoecoico. Bien, esto, un quiste hidatídico simple, pues no lo parece. Quizás se refiera más a algo un poco más grave debido a esta fiebre, el dolor constante y hepatomegalia. Tal vez un absceso, muy probablemente. Aún así tenemos que tener tal vez algo de líquido que se extrajo, líquido purulento, por ejemplo, podría ser una gran ayuda, pero podemos pensar en ello. Y bueno, ¿cuál será la presentación recurrente o severa de esta patología parasitaria? La predisposición principal, inmunosupresión y desnutrición, viajes a zonas templadas, colelitiasis crónica, dieta hiperproteica o entamoeba dispar. Bien, esta entamoeba dispar es un gran, pero gran distractor, una alternativa que podíamos haber marcado, pero no. Entamoeba dispar, este es una... Este es un parásito comensal, es decir, que está dentro del organismo, pero no causa nada, o sea, no causa ningún mal. El parasitismo, pues sí, en el parasitismo propio, el mismo parásito se beneficia a costa del huésped. O sea, puede ser un parásito que se beneficia a costa de nosotros. Eso es lo más típico. En este caso, no causa nada de esto. Es simplemente comensalismo. Dieta hiperproteica no tiene nada que ver acá, nos dice en situación de calle como antecedente principal. Colelitiasis crónica.
La colelitiasis crónica, sí, en algunos contextos nos habla de que puede presentar algún absceso, pero es bastante raro, quizás asociado a algo mucho más raro en el contexto de parásitos como alguna Klebsiella. Igual tendríamos que tener otros antecedentes, como por ejemplo inmunosupresión, desnutrición, que están acá. Viajes a zonas templadas, no. Siempre o muchas veces nos habla de parásitos, lo podemos asociar con viajes a zonas tropicales, que es lo más típico. Entonces, acá, como un antecedente de calle y abandono, podemos pensar en inmunosupresión y desnutrición como alternativa correcta. La podemos marcar, estamos bien. Todo esto favorece la persistencia de entamoeba histolítica y aumenta el riesgo de recaídas de abscesos hepáticos, incluso tras el tratamiento. La debilidad del sistema inmunitario impide la eliminación completa del parásito, facilitando la prevalencia del tejido hepático. La deficiencia nutricional altera la respuesta defensiva y retrasa la recuperación de las lesiones hepáticas. Y las mejores medidas será saneamiento ambiental e higiene alimentaria. Y además mejorar el estado nutricional. Bien, pregunta. Estaba compleja, la verdad. Algo compleja puede haber sido en tamaño estolítica, equinococos granulosos. Lo importante es que acá vino con un aparente absceso. Pienso yo, no iba tanta quiste esto. Pero igual, depende de cada razonamiento clínico. Y acá nos dice en conclusión, la infección amibiana hepática, amibiano, depende del tratamiento farmacológico como la de la corrección de factores que disminuyen la respuesta inmunológica y nutricional. Bien, pregunta que está algo difícil, cierta ambigüedad también, pero bueno, igual llegamos a la alternativa correcta. Entonces vamos a seguir con la pregunta número 3. Una mujer de 67 años con antecedente de colelitiasis de larga data no tratada consulta de urgencia en urgencias por un cuadro de 24 horas de evolución de dolor generalizado a todo el abdomen. Al examen físico destaca compromiso del estado general, fiebre de 38,5 grados, signos de dilatación peritoneal. Se solicita tomografía de abdomen que revela presencia de líquido libre con gas extraluminal. ¿Cuál es el síntoma o hallazgo clínico que alerta sobre esta complicación aguda y ominosa del cáncer de vesícula? Bueno, tenemos un cáncer de vesícula que el dato más relevante acá, pues tenemos mucho texto, y yo pienso eso. Acá lo más relevante es la tomografía, nos habla acerca de presencia de líquido libre. Y vean, la pregunta nos pregunta, baja la redundancia. La complicación aguda y ominosa del cáncer de vesícula será dolor lumbar por invasión de estructuras retroperitoneales, peritonitis secundaria, perforación de la pared vesicular, constitucional caracterizado por astenia anorexia nerviosa, prurito generalizado, secundaria infiltración de vía principal, dispepsia biliar persistente asociada a intolerancia a grasas. Pues aquí dispepsia biliar no, acá tenemos datos bastante inespecíficos como hinchazón, dolor abdominal, sordo también puede ser, pero no casos tan graves como el que tenemos acá. Prurito generalizado, secundaria infiltración de la vía biliar principal, pues acá tampoco el prurito generalizado muchas veces se da por obstrucción, datos de síndrome de colestasis que tendríamos que tener en darle cuadro, aumento de sales biliares, pero bueno, no tenemos nada de eso y tampoco será una complicación aguda y ominosa secundaria al cáncer de vesícula. Síndrome constitucional, esto es lo que vemos típicamente, lo que se vería típicamente, esto va con el curso del cáncer. Acá no tenemos esos datos, pero podemos suponer que está dentro del cáncer de vesícula, porque astenia, anorexia severa, bueno, que sea severo, pues ya en un caso muy grave, pero la astenia que siempre está. Peritonitis secundaria, perforación de pared vesicular, eso será lo correcto, como complicación aguda y ominosa. Esto también explicaría la presencia de líquido libre. Y todo lo demás, que otro dato clave, compromiso de estado general, esto ya nos habla de que es algo muy grave. Dolor lumbar sordo por invasión, como dice, por invasión posterior, podrá ser a las estructuras posteriores para que exista dolor lumbar. Entonces, marcamos la alternativa B y estamos en lo correcto. Es una complicación grave del cáncer de vesícula biliar que puede desencadenar peritonitis aguda
Ocurre por crecimiento infiltrativo del tumor que destruye la pared vesicular. Clínicamente, dolor abdominal intenso, rigidez, irritación peritoneal, es de urgencia si no llega a shock. El tratamiento sería inmediato, con drenaje peritoneal. Pregunta, pues, compleja, pero muy buena para analizarla. Vamos a la pregunta número 4. Niño de 7 años con hipotonía leve al correr, presencia de debilidad proximal de caderas, signo de Gowers positivo y pectus carinatum. Además, CK, la creatinina quinasa, séricos están elevados 10 veces sobre lo normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Atrofia muscular espinal tipo 2, distrofia muscular de Duchenne, síndrome de Marfan, distrofia muscular de Becker o síndrome de Prader-Willi. Bien, acá tenemos hipotonía leve. Dentro de todos los síndromes hipotónicos, sabemos que muchos son muy graves. En este caso, el menos preciso para ese diagnóstico, según los datos clínicos, es el síndrome de Marfan. Esto se trata de, como dato principal, hiperlaxitud, que los pacientes tienen típicamente extremidades muy largas, extremidades tanto superiores como inferiores muy largas y ciertas cardiopatías que también puede tener. Después, el Prader-Willi, que lo más típico es un niño con hipotonía leve, sí, pero que tenga datos de obesidad por hiperfagia. Eso es lo típico. Luego podemos descartar, pues ya nos queda como que las más típicas, atrofia muscular espinal tipo 2, distrofia muscular de Duchenne y distrofia muscular de Becker. Bien, este signo de Gowers como que lo cambia todo porque es algo bastante característico y ojo, no digo que siempre sea de lo que estamos pensando, pero sí los síndromes hipotónicos como que lo vimos en otras preguntas y más o menos sabemos cómo son las características. Atrofia muscular espinal tipo 2 es incorrecto. Antes, el signo de Gower se refiere a que necesita como ayuda para pararse, ayuda tal vez de sus manos, que sería lo más típico, de sus brazos incluso. Pero bueno, perdón, vamos con esta. La atrofia muscular espinal tipo 2 es incorrecto, ya que acá la seca pues no está del todo elevada, puede estar normal o incluso disminuida. Y es un síndrome hipotónico más grave. La distrofia muscular de Duchenne también es un síndrome hipotónico la edad es típico en lactantes. Y en niños, pues era menos de los 5 años, me parece. Y la CK es bastante elevada. No es 10 veces, esto estará más de 100 veces elevada, es bastante elevada. Entonces nos quedamos con la distrofia muscular de Becker, siendo esta una alternativa nueva que vemos. ¿Qué tendrá este síndrome de Gowers? Que es el uso de manos para levantarse, hipotonía leve, pectus carinatum, por la debilidad diafragmática y elevación moderada de la creatinina quinasa hasta 10 veces. Otro dato que también pienso que es clave, más la edad de 6 a 10 años. La de Duchenne nos dice que aparece antes de los 5 años. Marfan cursa con hiperlaxitud articular. Esto de la hiperlaxitud nunca se olviden, porque el síndrome de Marfan, este es como su dato cardinal. Síndrome de Prader-Willi, obesidad, hipotonía neonatal, no a debilidad progresiva, ni seca elevada. Y la atrofia muscular espinal tipo 2, que se presenta en lactantes con hipotonía grave, no cursa con elevación de CK. Bien, datos claves. Vamos a la pregunta número 5. Hombre de 52 años previamente sano consulta por un cuadro de un mes de evolución de edema progresivo, orinas espumosas. El examen físico se encuentra febril y se observa edema con fobia hasta la rodilla. Los exámenes de laboratorio informan creatinina sérica 1,1, albúmina sérica 2,2, colesterol total de 280, proteinuria de 24 horas es de 7,5 y glicemias son normales. ¿Cuál es la etiología más probable de este síndrome nefrótico primario? Pues sí es un síndrome nefrótico primario puro, porque con tal de que haya, por ejemplo, hipertensión, ya es impuro. Pero pienso que eso está algo sencillo, porque todo apunta directamente a algo. Está muy claro. Es un paciente típico, por así decirlo. Será amiloidosis o amiloidosis renal, glomerulopatía membranosa, glomerulosclerosis focal y segmentaria, enfermedad de cambios mínimos o nefropatía diabética. Al decirnos glicemias normales, nefropatía diabética descartada. Y esta es una causa importante de nefrótico primario, de nefrótico.
Bien, amiloidosis renal, no, esta cursa o el antecedente principal tendría que ser un paciente típicamente, tal vez con LES, con artritis reumatoide, algo autoinmune, más que todo estas dos que les dije. Nos quedan tres. Cambios mínimos también la podemos descartar. Muchas veces se da en niños que también tienen dislipidemia. Entonces ya nos quedan dos. Acá vamos a ver otra vez los datos más claves. Proteinuria masiva, hipoalbuminemia, porque lo normal es que sea de 3 a 5. Dislipidemia, por eso del colesterol, que lo normal es que sea menos de 200 o hasta 200. Y el edema, que también es algo claro, pero muchas veces dentro de esa alternativa correcta, pasa que este es un cuadro bastante rápido, donde el paciente se deteriora rápidamente. Acá ya tiene un mes con este cuadro, así que bueno, puede ser también, no, o sea, decir que es una mala pregunta, pero sí, quizás un deterioro mucho más rápido sería un poco más fácil de determinar la alternativa correcta. Aún así, glomerulosclerosis focal y segmentaria es incorrecta. Esta tiene muchos, o no muchos, tiene antecedentes de que el paciente, por ejemplo, tenga datos de inmunosupresión o directamente relacionado al antecedente de consumo de drogas. Entonces, incorrecta, no tenemos esos datos. Es más, no tenemos ni antecedentes, dice previamente sano. Lo que nos deja con la alternativa B, glomerulopatía membranosa, donde sí, un síndrome nefrótico puro en adultos. Eso lo resume todo. Habrá engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, pero bueno, son datos ya más fisiopatológicos. Acá lo que nos interesa es la proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. Puede ser primaria, que está asociada a anticuerpos específicos o secundaria a infecciones. La confirmación diagnóstica requiere biopsia. Bien, pregunta que también está buenísima para recordar datos de nefro. Estaba bien. Vamos a la pregunta 6. ¿Qué factor acelera la progresión de la nefropatía diabética? Bien, justo hablando de diabetes, de nefropatía diabética, ingesta adecuada de agua, control de la presión arterial, dieta baja en sodio, ejercicio regular o mala glicemia crónica. Acá no hay mucho que analizar. La ingesta de agua como que no va a acelerar la progresión, controla la presión arterial. Si tenemos hipertensión, como que no acelera, pero sí es algo coadyuvante, un factor de riesgo muy importante de manejar. Dieta baja en sodio, no, que no tiene nada que ver, ejercicio regular es lo que podemos indicarle como no farmacológico, ya ejercicio va a estar bien, pero mala glicemia crónica. Sí, esto va a acelerar la progresión. Mala glicemia crónica como mal control glicémico, lo podemos ver. Y estamos bien. El daño renal asociado a alteraciones metabólicas crónicas es uno de los factores determinantes de la progresión renal a nefropatía diabética. Esta situación favorece la glicación enzimática. Buenos días, datos de fisiopato, que acá lo importante es quizás saber qué va a provocar el engrosamiento de la membrana basal, aumenta la permeabilidad glomerular, pérdida progresiva de filtrado glomerular y bueno, todo eso va a activar las vías metabólicas alternativas junto con mecanismos inflamatorios y oxidativos que van a generar daño endotelial. Bueno, esa es toda la fisiopatología de cómo va a agravar o a progresar una nefropatía diabética por el mal control glicémico o la glicemia crónica. Mal manejada, me imagino. Bien, vamos a la pregunta número 7. Un paciente de 54 años con antecedente de alcoholismo crónico y un cuadro de desnutrición calórico-proteica severa, IMC en 14, es hospitalizado por una neumonía adquirida en la comunidad, una NAC. Se decide iniciar soporte nutricional enteral. Al ingreso, sus niveles de potasio, magnesio y fósforo se encuentran en límite inferior de la normalidad. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para iniciar el aporte nutricional y prevenir el desarrollo de un síndrome de realimentación? Iniciar nutrición parenteral total con aporte proteico máximo para frenar la sarcopenia. Administrar suplementos de vitamina B12 y ácido fólico de forma exclusiva antes de iniciar la alimentación. Restringir el aporte de sodio y líquidos menos de 500 ese día para evitar edema periférico. Iniciar aporte calórico restringido con monitorización estricta y suplementación de electrolitos y tiamina. Aporte de carga de glucosa hipertónica inicial para revertir el estadio catabólico y prevenir cetoacidosis. Bien, pregunta que está buenísima. Algo
que nos puede hacer confundir, incluso como que nos quita tiempo leer todo esto. Saben que dentro de una cuenta debemos leer rápido puntos importantes, pero este es un claro ejemplo de todo lo que debemos hacer. Bien, 54 años, alcoholismo crónico. Alcoholismo crónico como antecedente más importante, además de la desnutrición. Tenemos dos antecedentes importantes. Esto que nos diga IMC, tantos, tantos, no importa. No vamos a pensar, ah, bueno, IMC creo que es desnutrición, tantos, tantos. Pues no, no nos interesa. Desnutrición y listo. Tiene una NAC de base. Se decide soporte nutricional, nivel de potasio, magnesio, fósforo al límite inferior y la estrategia más adecuada del aporte nutricional. Bueno, tenemos en resumen, un paciente con desnutrición grave, severa y con una infección y queremos saber el aporte nutricional adecuado, nada más. En eso se resume todo esto. Entonces, en este caso, aporte de nutrición. Acá también otro dato importante es saber que no debemos darle de manera rápida el aporte nutricional y también debemos cuidar cómo le vamos a dar, porque si le damos demasiado rápido, pues sabemos que vamos a aumentar la glucosa. Y esa glucosa va a ocupar el espacio del potasio, magnesio y fósforo. ¿Y esto a qué va a inducir? Sí, vamos a aumentar la glucosa, pero a costa de tener hipocalemia o hipopotasemia, hipoglicemia e hipofosfatemia. ¿Y todo esto en qué puede desencadenar? Pues arritmias, insuficiencia cardíaca aguda, cosas que no queremos. Y bueno, dicho esto, la alternativa está mal. No vamos a dar un aporte máximo porque va a traer muchas complicaciones. Suplementos de vitamina B12 y ácido fólico antes de iniciar la realimentación. Como coadyuvante, pero no sería lo más importante. Si tenemos alcoholismo crónico, dale todo el complejo B. Tampoco es que nos sirva demasiado. La B1, pues está bien, ya está ahí. Restringir el aporte de sodio y líquidos al menos 500. ¿Por qué sodio? ¿Solo sodio? No. Sería todo el aporte nutricional. Iniciar aporte calórico restringido, bien, como monitorización estricta de los electrolitos y suplementación de electrolitos y tiamina. ¿Está bien? Aporte calórico restringido, que es lo que más, el punto más importante acá, que nos diga monitorización estricta, suplementación, pues bueno, ya igual, y tiamina para el dato del alcoholismo, pero el aporte calórico restringido es lo más importante para así no causar este síndrome de la alimentación. Aportar carga de glucosa, no, que dijimos de la glucosa que es incorrecto. Entonces, vamos a marcar la alternativa B. No, no, no. La alternativa D. Ya estamos muy bien. Y bueno, a ver la explicación, vamos a buscar los puntos más importantes que debemos identificar el individuo de alto riesgo, sea cualquier persona que haya ingerido poco o nada durante 5 días, presente pérdida de peso, bajo índice de masa corporal o antecedente de alcoholismo, pues sí es vulnerable a tener este síndrome. Y acá que tenemos baja de peso, desnutrición severa, no sabemos cuántos días, pero para llegar a una desnutrición severa, pues tendrá que ser más de 5 días. Y el alcoholismo que está ahí también como antecedente. Debemos realizar una valoración nutricional completa, electrolitos séricos, habrá glucemias, tiamina y además de multivitaminas, cosa que podemos sacar de acá. Esto de la alternativa B, pero aún así no es lo más importante para iniciar el aporte nutricional. Incluso acá dice aporte nutricional, como que nos da una pequeña ayuda para la alternativa correcta que nos dice iniciar aporte calórico. La realimentación debe iniciar con bajo aporte energético. 50% de los requerimientos, o entre 10 a 20, acá nos dice 10 y 15, no vamos a ser tan estrictos con los datos, y aumentarse de manera gradual durante 4 a 7 días. Durante este periodo vamos a monitorizar fósforo, potasio, magnesio. Debemos suplementar también con tiamina y todo muy bien controlado. Bien, pregunta que estaba buenísima para comentarla, para analizarla a fondo. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cómo se clasifica la acidosis metabólica según la brecha aniónica? Según el sodio sérico exclusivamente, por el PCO2, por la clínica del paciente, en aguda normal GAP y aguda high GAP por la presencia de hipercalemia. Esta pregunta como que tiene algo de trampa, porque igual está sencilla. La clasificación de la acidosis metabólica por la brecha aniónica, pues nada más que la normal y la elevada, un gap normal o un gap elevado. Este high como que nos quiere hacer confundir un poco, pero no.
ya que sodio sérico no nos interesa. Eso del nivel esperado de la PCO2, pues se puede referir a la fórmula de Winter para nivel esperado de PCO2. Y por la clínica del paciente, la clínica es bastante importante, pero si nos habla de clasificación de acidosis metabólica, ya no lo es tanto. Por la presencia de hipercalemia, tampoco. Recordemos que cuando tenemos un GAP elevado, típicamente será por el lactato en shock. Y cuando tenemos un GAP normal, muy frecuentemente diarrea. Como ejemplos más fáciles para recordar. Entonces la marcamos. ¿Qué nos dice? La brecha aniónica se calculará el- por el anión GAP, que es igual a sodio menos la relación de cloro más bicarbonato. Será de 8 a 12. Entonces, eso es lo normal para que tengamos una, una brecha que va a ser de anión gap normal, y si es más de 12 pues ya será una gap elevada. Ya que tenemos igual algo de las causas, como anión gap normal, diarrea severa, pérdidas digestivas, fístulas, alteraciones tubulares, y como anión GAP elevado, producción excesiva de cuerpos cetónicos, o sea, la cetoacidosis, que también es otro ejemplo, igual muy importante, acumulación de lactato, retención de ácidos en falla renal avanzada o intoxicaciones. Pregunta que estaba buenísima. Vamos a la pregunta número 9. ¿Cuál es la vía de abordaje quirúrgico en dacreo-cisto-rinostomía externa? Incisión en la línea del saco lagrimal y creación de fístula meatonasal, abertura del cananículo lagrimal superior, cirugía endoscópica transesfenoidal, incisión transconjuntival en el párpado superior o resección del apéndice lagrimal. Apéndice lagrimal, pues creo que no hay como tal un apéndice lagrimal. Esta incisión transconjuntival del párpado superior, pues ya nos habla de algo de blefaro. ¿Qué puede ser acá? Una blefaroplastía, tal vez. Como ejemplo, podría ser cirugía endoscópica transesfenoidal. Esto ya nos habla de los huesos de la base del cráneo, o sea, una cirugía de base del cráneo podría ser apertura del cananículo lagrimal superior o la incisión en la línea media del saco lagrimal y creación de una fístula. Pues lo que queremos hacer acá podría ser la B, apertura del cananículo lagrimal superior, pero superior. No, es más inferior o podemos decir más hacia abajo. Y esto será la incisión en la línea del saco lagrimal, que está un poco más inferior, para crear así una fístula, y será así el abordaje de la dacriocisto-rinostomía externa con este procedimiento quirúrgico. Estas, Todo esto se realiza una incisión cutánea sobre el saco lagrimal para acceder al sistema de drenaje. Por eso es la fístula. Posteriormente se crea un ostium óseo que comunica el saco lagrimal con el meato nasal, permitiendo el paso directo de las lágrimas hacia la cavidad nasal. Nuevamente, para esto nos servirá esta fístula para la comunicación. Bien, pregunta que estaba, yo la veo complejo, la verdad estaba complejo. Acá pues simplemente por datos que nos dan en las alternativas los podíamos sacar de manera más fácil, pero esto no sé si está en un nivel sencillo o un nivel medio, pero en un nivel bastante complejo, como por ejemplo como algo así, pues ya se dificulta bastante. Yo pienso que ahí ya será mucho más complejo. Vamos a la pregunta número 10. Un hombre de 34 años consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por fiebre, diaforesis y dolor pleurítico en hemitórax derecho asociado a tos seca ocasional. Al examen físico se constata abolición de murmullo pulmonar. Se realiza una toracocentesis diagnóstica. El análisis de líquido pleural muestra recuento de celular de 85% de linfocitos y ADA de 62. ADA de lo normal es 40. Y aquí es a predominio de linfocitos. ¿Cuál es el rango de pH que se observa con mayor frecuencia en este tipo de derrame pleural? Bien, al decirnos estos linfocitos y más la clínica de fiebre, diaforesis, dolor pleurítico de 3 semanas, pues podría ser muy seguramente una TB que se complicó con derrame. Eso es lo más probable. ¿Cuál será el pH? 7.25 a 7.30 con células mesoteliales.
Más de 30, menos de 20, entre 7 y 7 días es totalmente incorrecto. Menos de 680 esta la vemos en algo muy grave como es la rotura esofágica. Menos de 720, no. Acá podríamos pensar en un proceso neoplásico por los linfocitos y la ADA, pero también la ADA tendría que estar un poco más elevada. O sí, 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 creo que igual algo elevada por ahí, eso de la ADA, en un proceso que sería neoplásico. Pero más de 730 es la correcta, ya que de 725 a 730 con células mesoteliales, las células mesoteliales pues no es algo que la vemos típicamente en un análisis de líquido pleural. Entonces nos quedamos con la alternativa B, 730, y la alternativa C, que podría ser respecto a neoplasia. Entonces, la explicación nos dice que el líquido pleural en tuberculosis suele mantenerse arriba de 7.3. pH bajo, se trató, se aumenta a infección bacteriana activa, ¿no? Tuberculosa, mm, pero tenía que ser acá predominio de polimorfonucleares, acá tenemos de linfocitos. Sería más neoplásica. La determinación de pH ayuda al diagnóstico diferencial entre TB y derrame paraneumónico complicado y refuerza el valor de una AD elevada. Y si está elevada, tiene que ser más de 40. Pregunta, pues bastante importante. Vamos a la pregunta 11. ¿Qué medicamento procinético puede utilizarse en constipación severa? Omeprazol, ranitidina, metoclopramida, losartán o bucaloprida. Este igual es algo sencilla. Omeprazol es un inhibidor de las bombas de protones. No es un procinético. Ranitidina es un antagonista H2 que ya no se utiliza por riesgo oncogénico. Metoclopramida sí es un procinético, pero esta actúa a un nivel como que más superior, no tanto a nivel inferior como la prucaloprida, la cual sí nos sirve para constipación severa, porque la otra se usa más en vómitos. Aún así, como que ya no está usada. El losartán, que es un ARA2, así que descartadísima. Buscamos la caloprida y nos dice, es un fármaco procinético que puede utilizarse en casos de constipación crónica refractaria asociada a vaciamiento colónico prolongada, especialmente con hay respuesta adecuada a laxantes. Bueno, acá no tenemos ninguno de esos antecedentes, pero simplemente es una pregunta cerrada, así que igual es la alternativa correcta. Nos dice que aumenta la liberación de acetilcolina del plexo mioentérico y favorece a las contracciones propulsivas del colon. Bien, más o menos este es un mecanismo de acción por la cual será la correcta respecto a su utilización en la constipación severa. Vamos a la pregunta número 12. ¿Cuál es el grupo de mayor riesgo de presentar un episodio depresivo en la población general? Mujeres jóvenes entre 20 y 40, personas con síndrome de Down, niños menores de 10 años, hombres jóvenes entre 15 y 25 años. O la alternativa E, mujeres, hombres mayores de 60. Bien, el episodio o el grupo de mayor riesgo de presentar su primer episodio depresivo muchas veces está asociado a las hormonas. Esto nos quiere decir cuál alternativa. La alternativa E, hombres arriba de 60 años, pues no son los más riesgosos. Pero cuando se presenta, muchas veces se presenta con cosas muy malas como la descripción de la vida. Hombres entre 15 a 25 sí podría ser. El rango típico es 18, 20, 21, 22, 23. Pero en hombres jóvenes tendría que tener el antecedente principal como de drogadicción, por ejemplo. Eso pues ya nos orienta mucho a que esto será lo más típico. Pero niños de 10 años no. Síndrome de Down tampoco. No es nada típico que sea el grupo de riesgo en presentar mayor episodio depresivo de la población general. Y nos queda la alternativa A, mujeres jóvenes entre 20 y 40 años. ¿Por qué? Por los factores hormonales. Y acá mismo no lo dice, las fluctuaciones hormonales vinculadas al ciclo menstrual, embarazo o posparto pueden influir en la regulación del estado de ánimo. El estrés social, laboral, junto con las demandas familiares y personales, incrementan la vulnerabilidad emocional. O los otros factores culturales y de género pueden limitar la búsqueda de ayuda o generar mayor carga emocional. A pesar de la mayor prevalencia en mujeres jóvenes, la depresión puede afectar a cualquier persona. Y sí, eso solamente es por estadística, pero al final cualquier persona, cualquier edad, puede, puede tener este primer episodio depresivo. Vamos a la pregunta número 13. ¿Qué fármacos se utilizan en mujeres premenopáusicas con alopecia androgenética?
Biotina oral, dutasterida oral, finasterida oral, ketoconazol oral o minoxidil tópico. Bien, esa pregunta es algo complejo y ojo, no es la biotina oral, no es. No hay estudios que no sean autofinanciados donde nos diga que la biotina oral sí sirve. Es como pensar esto de que la vitamina C, pues, nos cura de la gripe o que directamente disminuye los síntomas de la gripe. No, es igual, no. Es algo incorrecto. La vitamina C se va más al sol del colágeno. Entonces, incorrecta. La tutasterida y la finasterida, que creo que son 5-alfa reductasa, también son incorrectos, ya que en mujeres sexo femenino, pues tiene riesgo teratogénico. Ahora, esto creo que va más pues, en mujeres embarazadas, que no dice simplemente premenopáusicas. Bueno, pues mujeres de edad fértil, tal vez igual valga ese término, pero esos traen esta contraindicación de, de ser teratogénicas. Ketoconazol antifúngico y finalmente nos queda minoxidil tópico para la alopecia androgenética. En mujeres premenopáusicas con alopecia androgenética, el tratamiento de erección es minoxidil tópico en concentraciones de 2% o 5%. Este fármaco estimula la fase anágena del ciclo folicular, aumenta el calibre del cabello y favorece la densidad capilar. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la finasterida, no están aprobados en mujeres de edad fértil debido a su riesgo teratogénico, ya que puede afectar al desarrollo fetal masculino si eso es durante el embarazo. Bueno, acá no tenemos mujeres embarazadas, pero igual, como que por esa contraindicación no es la correcta, más se va al hecho de usar minoxidil, que no tiene ninguna contraindicación, igual no tenemos datos de embarazo, así que pregunta igual un poco cuestionable, pero se iba más por el riesgo teratogénico en mujeres de edad fértil. Por eso eso estaba mala. Y si se dan cuenta, son dos que pertenecen a lo mismo, entonces con mayor probabilidad las podíamos haber descartado. Pregunta número 14. Una mujer de 62 años es sometida a una colecistectomía laparoscópica electiva por colelitis asintomática. El informe de biopsia revela un adenocarcinoma de vesícula biliar grado 2, una invasión hasta la capa muscular T1B. Al analizar el informe para decidir la conducta terapéutica y establecer el pronóstico de la paciente, ¿cuál de los siguientes hallazgos es considerado el factor predictivo negativo más importante para la recidiva local y la disminución de la sobrevida postoperatoria? Ausencia del compromiso de ganglios linfáticos en el amplio regional, tamaño tumoral máximo de 12 milímetros localizado en el fondo vesicular, logro de una resección con márgenes microscópicamente negativos, edad de la paciente en momento de diagnóstico mayor a 65 años o presencia de invasión linfovascular y perineural en la pieza quirúrgica. Bien, acá pues igual es una pregunta que nos puede demorar mucho, pero ¿qué tenemos? Una mujer de 62 años. Bien, tenemos algo por acá que es algo parecido, pero que es sometida a a una CoreLab. ¿Qué más tenemos? Que nos dé el informe de biopsia, adenocarcinoma de vesícula biliar grado 2 con invasión. Al analizar el informe se decide una conducta terapéutica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es el factor más negativo? A esto va. Paciente con adenocarcinoma de vesícula y nos pregunta, pues, ¿cuál alternativa será la peor? Ya podemos ver de esa manera, la peor para la sobrevida. ¿Y cuál será? Ausencia de compromiso de ganglios linfáticos. Pues esto será algo positivo porque no tenemos ganglios linfáticos. Esto es algo bueno. Tamaño tumoral de 12 milímetros, pues igual es algo bueno porque menos de 1 centímetro como que está bien. Logro de resección R0. Recuerden, R0 significa que está bien. Y acá pues es R0, entonces será algo positivo, no es algo negativo. Edad de la paciente, elemento de diagnóstico menores. Esto sí puede contribuir a que sea algo negativo, pero aún así que haya invasión linfovascular y perineural. Este texto pues parece complejo, linfovascular, ¿no? Que se puede el perineural de la pieza quirúrgica, pues que hay invasión y es un dato muy malo.
como factor predictivo negativo más importante, aún más que la edad. La invasión es algo clave para decir que, bueno, esto tiene una baja sobrevida o una disminución de la sobrevida. Y esta invasión es el factor más importante adverso en el cáncer de vesícula biliar tras cirugía. Su presencia se asocia a mayor riesgo de metástasis. La identificación histológica nos dice que hay que tener un seguimiento estrecho y un tratamiento adyuvante. Su detección contribuye a la estratificación pronóstica. Bien, pregunta que estaba algo para confundirse, pero ya vimos que con esos datitos y tratando de ver esa, bueno, acá les doy otro tip que ahorita recuerdo. Es importante que después de leer una pregunta lo llevemos a a nuestras propias palabras. Es quizás algo muy complejo explicar con términos médicos, no sé, para parecer, uy, como que yo sé todos los términos, pero para explicar tenemos que hacer algo más general, no tan específico. Tenemos que ver la manera en que nosotros entendamos. Ahora, es un poco más complejo hacer que todos entiendan. Por eso es que siempre se trata de hacerlo lo más familiar posible, bien family friendly, todo esto. De esta manera se entiende, porque quizás no vemos con mucha regularidad, que no se ve muchas veces estas preguntas de cáncer, pero cuando vienen son relativamente sencillas, simplemente es darnos cuenta de a qué va. Como en este caso, pues podríamos pensar incluso en esto de ausencia de compromiso de canales linfáticos, pero si hay ausencia de canales linfáticos, entonces es algo positivo. E incluso pasa que nos podemos confundir respecto a la misma pregunta. Entonces, pues hay que tener cuidado con estas cositas y siempre tratar de, si ustedes estudian solos en casa, pues tratar de explicarse uno mismo la pregunta con términos que uno mismo entienda. Y en términos más generales de aprendizaje con un grupo de personas, pues es un poco más complejo, pero igual vale la pena intentar explicar una pregunta lo más sencillo posible. Así todos entienden y se hace mucho más dinámico todo esto. Incluso para el aprendizaje esto es buenísimo. Explicar y entender con palabras que todos entienden. No entran a términos pues ya bastante refinados, como que muy médicos. Somos médicos, sí, pero eso se trata de aprender. Y no vamos a aprender con palabras que no entendamos. Por eso es que buscamos siempre tratar de dar lo más general posible. Obviamente teniendo un significado asociado al significado verdadero o que sea muy parecido. Bien, vamos a la pregunta número 15. En acidosis metabólica, ¿cuándo se indica bicarbonato intravenoso? PCO2 más de 50, bicarbonato menos de 10 o pH menos de 7,1, pH más de 7,4, bicarbonato más de 24 o sodio más de 150. En hipernatremia, no. Si el bicarbonato está normal, tampoco. pH es más de 7,4, no se indica el bicarbonato. Eso se da cuando el pH está muy bajo, menos de 7,1. En otros textos encontramos menos de 7,2, incluso en otros, pues ya no sé si serán correctos, menos de 6,9. Y el bicarbonato menos de 10. PSO2 que no tiene nada que ver. Entonces vamos a marcar la alternativa B porque acá no hay mucho que analizar, es una pregunta un poco más cerrada. Pero pues acá nos dice, indicado bicarbonato sérico menos de 10, pH menos 7,1 y siempre con monitorización estricta. El bicarbonato actúa como buffer alcalino, neutralizando los iones de hidrógeno acumulados y elevando el pH sanguíneo. Sin embargo, su uso puede asociarse a efectos adversos relevantes. Entre ellos, alcalosis de rebote, hipernatremia, hipocalcemia, hipocalemia, hipofosfatemia o hipocalemia. Y hay preguntita que estaba bastante sencilla. No hay mucho que analizar en esto. Vamos a la pregunta 16. ¿Cómo se define neumonía nosocomial? Neumonía viral en la comunidad, neumonía que aparece arriba de las 48 horas después del ingreso hospitalario, neumonía postoperatorio de quirófano, presente en ingreso, turistas. Igual está bastante sencilla. Es la alternativa B, neumonía que aparece arriba de las 48 horas después del ingreso hospitalario. No hay más que decir, esta pregunta está sencillo. O tras el ingreso hospitalario, bueno. Igual, inicia a las 48 horas, pienso que es un dato un poco más preciso. Igual su concepto es un poco más largo, pero bueno.
Acá permite diferenciar de la neumonía comunitaria y de la que es por ventilación mecánica. Es importante para orientarnos al diagnóstico y obtener cultivos adecuados, para así guiar bien el tratamiento. Pregunta que está bastante sencilla. Vamos a la pregunta número 17. Una mujer de 26 años sin antecedentes, no fumadora y que no utiliza anticonceptivos hormonales, consulta por urgencias de dolor y aumento de volumen unilateral en la extremidad inferior izquierda de inicio súbito. Se confirma mediante ecodoppler en una TBP, o sea, una trombosis venosa profunda. Al indagar una historia familiar, refiere que su madre y una tía presentaron cuadros similares de antes de los 40 años. Se sospecha un fenómeno idiopático. ¿Cuál es la alteración genética más probable de esta trombofilia? Factor 5 de Leiden, anticuerpos antifosfolípidos, déficit de proteína C, S o déficit de antitromina 3. Pregunta bastante importante y también algo compleja, pero bueno, esto pienso que va más para analizarla y ver que hay dos alternativas que muy probablemente sean las correctas, pero una es más probable que la otra. El déficit de proteína C y S pues están ligados a la vitamina K. Entonces, pues acá no tenemos antecedentes de que haya una alteración de la vitamina K o una hepatopatía tal vez que esté ligada a eso, a la vitamina K. La descartamos. Anticuerpos antifosfolípidos, tendremos que tener datos de SAF. Y bueno, pues no tenemos anticuerpos antifosfolípidos. Esto del SAF puede ser una paciente obstétrica. La podemos descartar. Nos queda factor 5 de Leiden o deficiencia de vitamina 3. Ah, incluso tenemos acá los antecedentes familiares que también son bastante importantes y que esto no es algo, bueno, yo no lo veo esto que diga inestabilidad hemodinámica, signos vitales alterados, mal estado general. Entonces, al no tener esto, incluso que sus mismos familiares hayan tenido un cuadro, pero hasta ahí nomás que no diga que fallecieron o algo parecido antes de los 40, pues nos indica que es el factor 5 de Leiden. ¿Por qué? El factor 5 de Leiden y esta deficiencia de antitromina 3 son muy parecidos porque ambos pueden causar datos de trombosis, solamente que la antitromina 3 nos dice que son datos muy graves, igual y es muy raro, pero datos muy graves de severidad, de gravedad. Por ejemplo, una trombosis, perdón, una tromboembolismo pulmonar masivo podría ser el ejemplo más claro, o sea, datos de gravedad. Entonces vamos a marcar la alternativa A y estamos bien. Se caracteriza por la sustitución de la arginina, glutamina, átomo complejo, degradación de la proteína C activada, lo que provoca actividad procoagulante prolongada y una mayor formación de trombina, como resultado riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Bien, pues yo lo veo eso de otra manera. Recuerden, un cuadro donde tengamos datos familiares de trombosis, que la paciente sea una paciente de sexo femenino, joven, aunque también puede estar en sexo masculino, pero que sea joven, y antecedentes, donde no tengamos algo relacionado a vitamina K, algo relacionado a algo obstétrico para pensar en un antifosfolípido, incluso algún coagulante lúpico, también. Si no tenemos nada de esto, pues directamente factor 5 de Leiden, con esos datitos de acá. Obviamente, si ese es algo un poco más leve, algo que no parece tan grave, pero si tuviéramos datos de más gravedad, pues sí pensamos en la alternativa E. Vamos a la pregunta número 18. Una mujer de 52 años, múltiple y con obesidad grado 1, consulta por un cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por episodios recurrentes de dolor cólico en el hipocondrio derecho de 2 a 3 horas de duración. Al examen físico se encuentra afebril, sin ictericia y con signo de Morphy negativo. Una ecografía abdominal revela múltiples cálculos en su interior. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección? Antibiótico-terapia profiláctica con cipro y metro, colecistectomía abierta urgente ante el primer episodio, tratamiento con ácido urso desoxicólico para la disolución de cálculos de colesterol, litotripsia extracorpórea, colecistectomía laparoscópica electiva. Bien, esa pregunta está sencilla.
Parece compleja, yo pienso respecto a las alternativas, pero aún así, pues no. Esta antibiótico terapia en un cuadro de, a ver, tenemos 6 meses de una colicitis crónica, muy probablemente pues será negativo, ¿no? Esto no vamos a usar antibióticos, esto pues ya directamente la conducta terapéutica de elección será lo quirúrgico. La abierta, no, esto se puede pensar en caso de una colicistitis aguda, donde tengamos fiebre, algo de datos de colangitis, datos para pensar en colecistitis. ¿Y qué más? ¿Qué más? O que también esta se complique, dentro de la cirugía se complique esto y bueno, la hacemos abierta. El ácido ursodeoxycólico nos sirve cuando son cálculos bastante pequeños, pero lo malo es que puede traer residuos. Y la litroticia, no, esto no nos sirve. Colisectomía laparoscópica electiva, lo correcto es la conducta terapéutica de elección, ya que ofrece una solución definitiva, alivia todos los síntomas, previene complicaciones y nos da también esto de la recuperación rápida, inmediata. Una cirugía que tiene un margen bastante seguro. Vamos a la pregunta número 19. Una mujer de 32 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 desde los 15 años, usuaria de bomba de difusión continua, cursa con embarazo de 38 semanas controlado durante el tercer trimestre. Sus requerimientos de insulina aumentaron significativamente para mantener metas de glicemia. Se somete a cesárea electiva, naciendo un recién nacido de 3.600 gramos en el porpero inmediato tras exposición de la placenta y el inicio de la lactancia. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su manejo de su terapia insulínica? Suspender transitoriamente la insulina y rotar a hipoglicemiantes orales como metformina para facilitar la lactancia. Suspender toda administración de insulina hasta que la paciente presente glicemias capilares mayores a 200, reducir la dosis total de insulina un 50% de los requerimientos del tercer trimestre o retomar dosis preconcepcionales, mantener el esquema intensificado del tercer trimestre para evitar descompensación por estrés quirúrgico o aumentar la dosis de insulina 10% adicional para contrarrestar el efecto de la prolactina durante la bajada de leche. Complejo, lejísimo. Pero bien, acá esta pregunta tiene bastante trampa, es una pregunta muy compleja, la verdad bastante compleja. No es lo típico esta pregunta dentro de la UNACOM, incluso las guías chilenas, ADA, nuestras propias guías, no lo ven esto como algo tal vez bastante relevante respecto a la diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1 pues se trata de infancia, más se ve enfocado a ello. ¿Qué más puedo decir de esto? La clínica, ya para una diabetes pregestacional, que sería considerado esto de la tipo 1 cuando ya está embarazada la paciente, pues no se lo ve tanto con información bastante relevante, se lo podría llamar así. Por lo tanto, esa es una pregunta muy compleja. Pero pues nos vamos a la idea de qué tenemos que hacer. ¿Suspender transitoriamente la insulina? No, porque es una paciente diabética tipo 1 y además sus requerimientos de insulina aumentaron para mantener las metas de glicemia en el tercer trimestre. Entonces, incluso metformina no va a funcionar en diabetes mellitus tipo 1. Que esperemos hasta que su glicemia esté en 200, pues vamos a complicar a la paciente con una cetoacidosis muy probablemente. La alternativa C la vamos a dejar al final porque puede ser igual a D. La E, mantener dosis basal de insulina al 10% para contrarrestar no. Que aumentemos es algo incorrecto, ya que la alternativa C o la D pueden ser correctas en este contexto, pero bueno. El mantener el esquema intensificado del tercer trimestre para evitar descompensación simple por estrés quirúrgico, esto nos habla de que se sigue el esquema intensificado. El típico, una glargina, 3 de cristalina, es lo que sabemos todos respecto al manejo del estrés, esquema intensificado típico. Pero bueno, reducir la insulina al 50% es lo que nos dicen. Al menos nuestras guías y otras guías sí dicen eso, que es algo importante en este caso.
Pero pues esto pasa cuando inicia, cuando es cesárea electiva, tal cual, ese día, solo ese día, pues se reduce 50% por el hecho de que acá aumenta el requerimiento de glucosa. Entonces, si aumenta el requerimiento de glucosa, hay más riesgo de hipoglicemias. A pesar de que esta paciente, pues, se le aumentó la dosis. Igual, el aumento de glicemia, lo típico es que aumente demasiado en este proceso fisiológico donde habrá un recién nacido, por inmediato, la expulsión de la placenta. Pero la expulsión de la placenta es más importante en un embarazo natural que en una cesárea. Obviamente, igual se pierde gran cantidad de hormonas, pero por eso es que se dice 50% que se reduce. Este proceso, ahora dentro de la pregunta, nos dice en el puerperio inmediato tras la expulsión de la placenta y el inicio de la lactancia, es decir, cosas seguidas. No hubo un tiempo, por ejemplo, que nos dice, ya está el recién nacido y después de 2 semanas que se lo quiere ver esto, después de, no sé, 20 horas, por ejemplo, no. Tras la expulsión de la placenta y el inicio de la lactancia, cosas seguidas, al cabo de minutos, lo típico. Entonces, si todo salió bien, el apego precoz es algo clave en esos casos y en ese sentido es que lo correcto sería pensar en la C, que vamos a reducir porque es una cesárea de elección, cesárea electiva, se reduce solamente por ese día. Posteriormente, pues vamos a darle la dosis, retomar la dosis preconcepcional. Ahora, ojo, igual con esto hay ciertas guías de la MinSal, por ejemplo, donde como que no es igual a la de la AJA, porque recordemos que diabetes sí, sí debemos estar como que actualizados con las guías, son cosas que la vemos siempre, diabetes, por eso es un tema para estar actualizados, al igual que hipertensión debemos estar siempre actualizados. Y pues son cosas, son detalles que nos dicen las guías, tampoco es algo tan, sé, tan relevante que nosotros podamos decir, ah, bueno, esto lo voy a ver todos los días, por ejemplo, como con los criterios diagnósticos, que esto sí se ve siempre. Acá eso se lo toma de una manera no, no tan desarrollada, se lo podría decir así. Aún así, lo que las guías, hacemos referencia más a las guías MinSal, cosa que están, o sea, como os di bastante información, nos dice que sí debemos mantener la insulina al 50% durante el día de la cesárea electiva respecto a los requerimientos de lo que se usa en el tercer trimestre. Ya esto más va respecto a dosis, pero no vamos a hablar de eso porque igual es otro tema muy, pero muy largo. Y más con esta infusión continua. O retomar dosis preconcepcionales, que en el momento no. Después sí podemos retomar la dosis preconcepcional, pero así es de compleja esta pregunta, bastante compleja. Y la explicación nos dice que la placenta produce hormonas de efecto diabetogénico, antagonistas de insulina, tales como el lactógeno placentario, cortisol, progesterona. Estas alcanzan su nivel máximo en el tercer trimestre, lo que obliga a los pacientes con diabetes tipo 1 a aumentar significativamente la dosis de insulina. Inmediatamente tras la expulsión del alumbramiento, esos niveles de hormona caen de forma drástica, provocando un aumento súbito de la sensibilidad de la insulina, riesgo de hipoglicemia si se mantiene la dosis desde el trimestre. Por eso es que se baja solamente ese día. ¿Por qué? Porque va a ser una cesárea, pues, y va a caer todo por la expulsión de la placenta. La lactancia nos dice que consume glucosa adicional, lo que refuerza la necesidad de dosis bajas de insulina. El manejo de diabetes mellitus tipo 1, en diabetes tipo 2 nunca se debe suspender de la insulina ni rotar los fármacos orales porque pues es una diabetes tipo 1, no vamos a dar fármacos porque no le sirven. Se realiza monitoreo de glucemia cada 2 horas, se administra una perfusión combinada con glucosa e insulina, ajustada a los valores capilares, el manejo reduce el riesgo de hiperglicemia materna y previene la hiperglucemia neonatal. Esta pregunta, pues sí, es una pregunta muy, pero muy compleja. Bueno, espero que se haya entendido todo porque no es de lo más típico que se pregunta en una con, pero más vale salir de dudas.
Y vamos a la última pregunta, la número 20, que nos dice, ¿qué dismorfia se caracteriza por hendidura palpebral inclinada hacia arriba? Sinusitis palpebral, queratitis tubular, blefaroptosis, epicanthus inverso, pliegue epicántico y forma palpebral inclinada y fisura palpebral inclinada. Pues está igual, está compleja, pero sinostosis. Sinostosis hace referencia a unión, fusión, cosa que una hendidura palpebral inclinada hacia arriba estaría mal. Queratitis tubular. Queratitis, la infección, blefaroptosis, algo de los párpados, pues no va a ser algo con hendidura, ya que esto típicamente lo vimos en los pacientes con trisomía 21, donde tendremos epicantos, pero ahora será epicantos inverso o epicanto o pliegues epicánticos y fisura palpebral inclinada. A ver, dismorfia. Bien, acá nos dice inclinadas hacia arriba. Inverso, como que no sería inclinada hacia arriba, pero pliegues epicánticos y fisura palpebral inclinada, bueno, inclinada, que tampoco me suena que esté hacia arriba. Esta sí la noto bastante compleja, yo me iría más por el inverso, quizás. Vamos a ver. No. Esa dismorfia se observa principalmente en algunos síndromes genéticos, como síndrome de Down, trisomía 21, y se caracteriza por la presencia de pliegues epicánticos y una inclinación ascendente a la fisura palpebral. Cubren parcialmente el ángulo del ojo interno y la inclinación ascendente de la fisura palpebral otorga la apariencia ocular característica. Bien, pregunta que, bueno, yo estoy seguro que todos ustedes que están viendo el video respondieron de forma correcta. En fin, ya acabamos las 20 preguntas. Nuevamente lo repito, estoy seguro que ustedes respondieron todo muy bien porque, bueno, habían preguntas complejas, otras sencillas. No sé ustedes, pero esta pregunta en lo particular se me hizo bastante compleja. Pero bueno, ya acabamos las 20 preguntas. Nos vamos a ver en otro video test y sigamos estudiando.